Buenas tardes, profesor. Hoy día mi grupo y yo vamos a presentar el metrado de- de ese proyecto de ingeniería. Vamos a hacer la sección de la parte H. En esta ocasión yo le voy a hablar sobre nuestras medidas de la excavación. Para esto hemos identificado primero las zapatas, que han sido cuatro, las Z10, Z9, Z6 y Z8. Acá en el plano ya nos pueden indicar ya cuáles son algunas de sus medidas, pero no, la altura no la consideramos porque ya que es una excavación se tendría que ser la altura de lo cual se ha indicado que sería 1,50 m. Así que sacamos el volumen y podemos sumarlo. En el caso de los cimientos y vigas, ahí sí debemos sacar la longitud de cada parte. Hemos considerado 1 metro a partir de aquí hasta aquí, que sería 1,15 m. Esta sería la longitud del primer cimiento. Después acá también sería la siguiente longitud, que sería en este caso 3 metros. Como podemos ver, acá está 1,15 m, 3 metros. Y después ya las medidas las podemos obtener del corte 2. Aquí están, 45, y ya que nos indica que está abajo de 1,50 m, consideramos la altura así. Después está la viga, la BC2, que sería la de acá. Igual, consideramos de zapata a zapata su longitud, la cual sería 2,53, como se ha indicado acá. Y después vemos el plano. Y también acá están las medidas que necesitamos, de 45 y 1,30 m. Aquí está, lo sumamos y tenemos como el volumen de la excavación de 11,77 metros cúbicos. A continuación voy a pasar a mi siguiente compañero para que explique el concreto. Muchas gracias. Buenas tardes, ahora vamos a continuar con el cálculo del volumen del concreto. En este caso vamos a comenzar con las subzapatas y las zapatas. Las subzapatas son de las zapatas Z10, Z9, Z6 y Z8. Esto debido a que esas son las zapatas que pasan por nuestro eje H, el cual estamos trabajando esta vez. Como se puede ver en el cuadro de las zapatas, nosotros ya contamos con las dimensiones de las zapatas, que se puede decir el largo, el ancho y la altura o profundidad. Sin embargo, solamente vamos a tomar los datos de la altura y el ancho, porque la profundidad la vamos a calcular del gráfico corte típico de zapata y columna. Como se puede ver aquí, este bloque más pequeño que sería nuestra subzapata, la cual, como se puede ver, tiene una profundidad de 0,30, por lo cual se coloca lo mismo aquí en el cuadro de las subzapatas y las dimensiones que ya las mencionamos antes. En las subzapatas, por obvias razones, se trabaja con las dimensiones de las zapatas. Siguiendo con las zapatas también ya mencionadas, si se cuenta con sus medidas, las cuales se ven en el cuadro. Como dije, se va a trabajar solo con el largo y el ancho, y la profundidad se va a sacar del gráfico de corte típico de zapata y columna, en el cual este bloque, que es más grande, es la zapata, y como se puede ver, tiene una profundidad de 0,60, la cual por eso se coloca en cada una de las zapatas, y las dimensiones ya mencionadas. Luego se hace la multiplicación de cada una de las dimensiones, que es el largo, ancho por profundidad, y se obtiene sus cálculos. En el caso de las subzapatas, la suma, el total, nos da el valor de 1,50 metros cúbicos, y en las zapatas, la suma de todos se obtiene el valor de 2,99 metros cúbicos. Gracias. Para calcular el volumen de concreto en el subcimiento del corte 2, vamos a empezar por multiplicar el ancho por la profundidad del subcimiento, 0,45 por 0,30, y luego también lo multiplicamos por el largo. En este caso, el corte 2 aparece dos veces en el eje H, primero entre la zapata 10 y este punto de aquí, y luego entre la zapata 9 y la zapata 6. Y estos largos son de 1,15 y 3 metros.
Ahora para el subcimiento de la viga BC2 usamos prácticamente el mismo procedimiento, que es multiplicar el ancho por la altura, 0,45 por 0,20, y por el largo que aparece en el plano. En este caso la viga solo aparece una vez, entonces, como se aprecia acá entre la zapata 6 y la zapata 8, solo tomamos este largo, que es de 2,53. En el caso de los cimientos, bueno, la viga BC2 no presenta un cimiento, solo el corte 2, por lo que vamos al detalle de este corte y vemos que este también tiene un ancho de 0,45 por la altura de 0,60. Y como el largo de este cimiento es el mismo que el del subcimiento, usamos el mismo largo, 1,15 y 3. En cuanto a las vigas, este ya es un proceso un poco más complicado, pero este se realiza casi igual. Tomamos el ancho y la altura de la viga, que en este caso es 0,25 por 0,35 en el corte 2, y prácticamente usamos los mismos largos, solo que en este caso se ha variado el 1,15 por 1,10, ya que si observamos el plano en esta parte, de la zapata 10 hasta este punto que habíamos tomado, que mide 1,15, es el largo del subcimiento y el cimiento del corte 2. Solo que ahora estamos tomando desde el final de la zapata 10 hasta este punto, que vendría a ser solo la viga. Por eso este cambio. Y ahora también tenemos que añadirle la parte de la viga que está sobre la zapata y está casi chocando con la columna. En este caso vendría a tener las mismas dimensiones de ancho y alto, pero el largo es diferente. Como se aprecia aquí, desde la zapata hasta la columna hay 25 centímetros y entre la zapata 9 y la zapata 6, aquí tenemos otro largo que es de 0,18 y tenemos otro largo aquí que serían de 0,28. En el caso de la viga BC2, el procedimiento es igual. Tenemos la viga BC2. Le multiplicamos el ancho por la altura, 0,25 por 0,60. Y el largo, 2,53. Y para la parte que está sobre la zapata, bueno, acá tenemos otra variación más en la altura, ya que si vamos al detalle de las zapatas, observamos que estas llegan hasta el nivel menos 0,60, mientras que si calculamos, la viga llega hasta el nivel menos 0,50, eso solo nos deja unos 10 centímetros de diferencia. Entonces, la altura que está por encima de la zapata solo es 0,10. Y también se multiplica el largo que está sobre la zapata, que en este caso vendría a ser sobre la zapata 6, 0,28 y sobre la zapata 8, 0,25. Después yo les hablaré sobre los sobrecimientos y las columnas presentes en el eje H. Como podemos ver, los sobrecimientos están presentes en el corte 2, que podemos ver las especificaciones aquí, que tiene un ancho de 0,15, un largo de 4,10 metros, sin contar los sobrecimientos que están sobre las zapatas, y una altura total de 0,25. En el Excel podemos calcular el volumen que se va a necesitar de concreto para poder hacer el llenado de este mismo, que es 0,15 metros cúbicos. Además, tenemos que hallar los sobrecimientos que están sobre las zapatas, por lo cual lo único que varía en este aspecto es la longitud que tienen, que sería un total de 0,71 metros la longitud. En el Excel se hacen los cálculos y sale 0,03 metros cúbicos. Haciendo la suma de ambos, el total en sobrecimientos es 0,18 metros cúbicos de concreto. También tenemos columnas que en el eje H tenemos tres columnas C13, una columna C8 y una columna C9. Para poder calcular los volúmenes de todas estas columnas, tenemos que darnos paso al cuadro de columnas, donde están las especificaciones de cada columna.
y gracias a esto podemos encontrar el área y multiplicarlo por 0,6, que es la altura requerida. En el Excel se han hecho los cálculos, como existen tres columnas C13, al volumen de cada columna se multiplica por 3 y nos da un total de 0,8. En el C9 nos da un total de 0,07 y en el C8 nos da un total de 0,011. Sumando todos, nos da un total de 0,29 metros cúbicos de concreto para las columnas. Continuando lo explicado por mis compañeros, tenemos que el volumen de excavación es de 11.77 metros cúbicos, mientras que el volumen de concreto que se va a utilizar va a ser de 7.69 metros cúbicos. Con estos datos, al restarlos, el volumen de excavación menos el volumen de concreto nos va a dar el relleno, que es de 4.08. Y con respecto a la eliminación, tenemos que aumentarle el porcentaje de esponjamiento, que en este caso, en esta operación, es del 35%. Es decir, vamos a multiplicarlo por un 135%. 100 más 35, obviamente. Ahora, con respecto al encofrado, se tiene que decir una cosa muy importante, y es que las subzapatas, las zapatas, los subcimientos y los cimientos no están siendo considerados. Las subzapatas y las zapatas, por un lado, estas son excavaciones, no se están haciendo excavaciones grandes, es decir, no vamos a necesitar encofrarlas para poder moldearlas. Y con respecto a los subcimientos y a los cimientos, estos son tierras que se van a acomodar a lo que necesite la obra. Pero lo que sí es importante es que las columnas, vigas y sobrecimientos sí son considerados para el encoframiento. Por un lado tenemos las columnas C13, C9 y C8. ¿Cuál es la particularidad? La C13, con sus medidas que se ven acá, está repetida 3 veces en la zapata 10 y en la zapata 9 respectivamente. Una en la zapata 10 y dos en la zapata 9. Estas columnas, todas las columnas en sí, están a una altura de 0,60 con respecto a la zapata. Entonces nosotros para encofrarlas tenemos que multiplicar sus dimensiones por 0,60. Y con respecto a la C13 tenemos que multiplicarla por 3, porque son 3 columnas. Con respecto a las vigas, podemos ver que en el corte 2.2 su largo se multiplica ahora ya no por 0,60, sino por 0,35, porque esa es la altura a la que está el corte 2 de la viga desde donde lo dejamos. Esa es su altura. Lo mismo con las vigas BC2, que se multiplican por un lado por 0,60, como nos indica el plano de acá, de la parte de abajo, 0,60 y 0,10. ¿Por qué 0,10? Porque al momento de comparar el gráfico de las BC2 con la de las zapatas, podemos ver que cierta parte se va a adherir a la zapata, y entonces la parte que está un poco por fuera de la zapata es de 0,10. No cubre todo como lo hace con el corte 2.2. Y con respecto a los sobrecimientos, como podemos ver, el corte 2.2 es el único que queda, porque el BC2, el corte BC2, no llega hasta la altura donde se maneja los sobrecimientos. En este caso, los sobrecimientos están a una altura de 0.25 y se multiplica por sus dimensiones, que es 1.35 y 1.2, dándonos un total de 2.36. Ahora, en las columnas tenemos un total de 4.50. En las vigas tenemos un total de 6.45 y en los sobrecimientos tenemos un total de 2.36. Cada uno de estos se miden en metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque los encofrados son tablas, que son áreas que van a estar en el perímetro de nuestros planos para poder moldearlos. Esto, si lo sumamos, nos da un total de 13.31 metros cuadrados necesarios para poder encofrar toda la parte que nos tocó.